Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestra matriz. Mi grupo está conformado por Thais Huerta, Judy Cabanillas y yo, Keila Palomino. Nuestro eje transversal es formación humanista y ciudadanía. Nuestro tema general es violencia contra la mujer. Nuestro tema específico es violencia sexual contra la mujer. La tesis preliminar es: el origen de la violencia sexual no es causada por las mujeres, sino por un individuo que no aprendió a respetar los derechos de la mujer. A partir de ello se plantea una pregunta dentro de las 3 dimensiones de investigación. Una de las interrogantes es: ¿qué es la violencia sexual? Según la Organización Mundial de Salud, define la violencia sexual a comentarios e insinuaciones sexuales no deseadas, acciones para utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción a otra persona. Esto puede suceder en el ámbito laboral o en nuestro mismo hogar. La coacción abarca la extorsión, amenazas, como por ejemplo daño físico, no obtener un trabajo o una calificación. La definición de la OMS es muy amplia, pero la definición circunscrita es que la violencia sexual se limita a actos que incluyen a fuerza o amenaza a violencia física. La segunda interrogante es: ¿cuáles son los factores de riesgo de la violencia? Factores individuales y relacionales. Son factores que aumentan el riesgo de que los hombres cometan actos de violencia, porque muchos de ellos pertenecen a pandillas, consumen drogas, beben alcohol en exceso, o muchos de ellos también han vivido en un ambiente de violencia entre sus padres, entre familiares, que para ellos de repente es aceptable la violencia. Me refiero a que son aceptables golpear a su pareja enamorada o a las mujeres, mejor dicho. Los factores comunitarios y sociales son factores que pueden ser muy importantes para identificar formas de prevenir la violencia antes que se produzca. Tercer interrogante: ¿por qué sucede la violencia? Ha sucedido y sucede porque vivimos en una sociedad de desigualdad y exclusión, donde nuestras voces son calladas y nuestras denuncias son desvaloradas. A continuación le voy a dar pase a mi compañera. Buenas tardes, profesora y compañeros. A mí me tocó la segunda dimensión, que trata sobre los derechos de la mujer. Los derechos más predominantes de la mujer está como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a su seguridad personal, el derecho a no ser maltratadas ni asesinadas, a que tampoco sean maltratadas de una manera sexualmente. Derechos de la mujer. En el Perú no solo exigimos que se respeten nuestros derechos, sino también nuestras decisiones, que se respete la igualdad de género. Tercera pregunta: ¿qué leyes amparan a las mujeres violentadas? Ley 3036-4 trata de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La Ley 2794-2, Ley de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual. La Ley 29819, ley que incorpora el delito de feminicidio al Código Penal. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad a mí me tocó hablar sobre la tercera dimensión, la cual es la opinión de los peruanos frente a la violencia sexual, que tiene como primer interrogante: ¿cómo creen los peruanos que se debería prevenir la violencia sexual? La Organización Mundial de la Salud, o más conocida como la OMS, tiene una larga historia de trabajar para cómo prevenir la violencia, ya sea en mujeres o en niños. La primera sería mejorar el alcance, la calidad y difusión y la correcta utilización de datos sobre la violencia contra la mujer, establecer la capacidad para prevenir la violencia contra las mujeres. La siguiente sería mejorar la respuesta del sector salud y sector estudiantil, brindando mejor información a los niños, adolescentes y mujeres. También apoyar la elaboración de paneles informativos, una correcta información de cómo prevenir la violencia y cuáles son los cuidados que deberíamos tener. Según los expertos en salud, todos tenemos un rol que nos ayuda a prevenir la violencia.
la cual sería la primera, denunciar. Ya sea si sabes de alguien que está siendo violentada sexualmente o si sabes de alguien que está cometiendo este acto. También sería enseñar a los adolescentes lo que es el consentimiento en cualquier acto, ya sea sexual o no sexual. Todo acto debe ser libre y voluntario. La segunda interrogante es, ¿qué tan importante es defender a las mujeres contra la violencia? Si bien es cierto, la violencia sexual se asemeja mucho a la violencia de género. La igualdad de género es un derecho que deberíamos tener, pero en esta sociedad no tiene mucho equilibrio por los hombres, ya que siguen con esa idea muy antigua del machismo. Las mujeres sufren esto día a día, solo por el simple hecho de ser mujer. Si bien es cierto, no hace falta razones para defender a la mujer, es una lucha real que debemos evitar porque esta violencia ocurre no solo en Perú, sino en todo el mundo. Uno de los temas que genera especial preocupación es la atención que brindan las instituciones del Estado a las mujeres que han sufrido de violencia. Si bien es cierto, hay leyes que amparan a la mujer, no está 100% en cumplimiento. La ley es la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el país. La interrogante sería, ¿cuáles son las razones del por qué las mujeres no hacen saber la violencia sexual? Si bien es cierto, la violencia sexual queda psicológicamente grabado, es forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Por ende, tienen miedo que puedan tener represalias. También tienen miedo a ser juzgadas y el sentimiento de culpa las invade, ya que fue obligada a realizar un acto sexual denigrante y humillante. También sucede que pueden denunciar y que la policía no les crea o que lo tomen como un chiste y tienen miedo por eso a que puedan ser socialmente marginadas. También porque no tienen suficiente información adecuada en los sectores de salud, sector público, y por eso no tienen mucha información y tienen miedo y vergüenza. Tienen un sistema de apoyo inadecuado.